Aquí comienza La Señal. Encontrando el camino. Pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Señal. El placer de cada martes reencontrarnos a partir de las 22 horas. Estamos hoy, tenemos un programa muy pero muy especial y hoy tenemos también una invitada muy especial. Como ya la pueden ver ahí, está con nosotros Sara, un placer recibirla. También está con nosotros Horacio, Leonardo, Isabela en los controles. Y bueno, darles la bienvenida una vez más a este espacio de comunicación para toda la familia que hemos dado a llamar La Señal. Y así se va. Bueno, buenas noches Horacio, ¿cómo estás? Un placer reencontrarnos otra vez para co-conducir el programa. Bueno, bienvenido una vez más. A ver, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal amigos de La Señal? No es que Camilo se haya transformado, ¿no? Es que hoy Camilo no está Sara con nosotros, aquí con nosotros para compartir este programa, para tratar algunos temitas referentes a lo que ella está trabajando allí también en la congregación, en la iglesia donde nosotros pertenecemos. Así que bueno, hoy tenemos un programa especial por eso mismo, además de que bueno, vamos a hablar como siempre de algún tema específico. Hoy, como ya lo han visto en el banner, vamos a hablar de la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿O qué significa para nosotros la suerte? ¿Y qué significa para ti? Ya puedes escribirnos al 099 47 40 94. Estamos también ya vía streaming saludando a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Jesús es el camino, paso de los toros. También allí ya hay gente que se está conectando, así que si por ahí querés darnos tu opinión sobre lo que es la suerte, ya desde ya te damos, digamos, esa libertad para que nos escribas y nos comentes qué te parece a ti. Y bueno, Sara, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y poder charlar y compartir lo que vamos a compartir hoy. Bueno, buenas noches a todos, un gusto saludarles. Sara, Pablo, Horacio, un placer. Aquí a mi lado también está Isabela, trabajando con las redes sociales, ahí para que ustedes puedan vernos y escucharnos también a través de internet, especialmente a través de Facebook y a través de YouTube. Les mandamos un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando lejos. Hoy tenemos una persona muy especial para saludar allá por la zona de San Jacinto, en el departamento de Canelones. Un saludo muy especial, pero muy muy especial para Yolanda Padrón, que nos está mirando seguramente por allá. Un saludo para toda la congregación a la que pertenece y mucho más por ahí también. Y bueno, y también tenemos a Tomás y a Sebastián, que seguro están atentos porque mamá está acá, ¿no? Esposa de mamá está acá. Ellos se quedaron calentitos en la casa. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, pero está bien. Las mujeres también tienen que hacer su parte, tienen derecho a hacer como nosotros lo que sea necesario. Acompañarnos y compartir con nosotros el programa de esta noche. Así que, como dice la canción que estamos escuchando, Rescate, no es cuestión de suerte. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver de a poquito. Ya de aquí a unos minutos nada más. Vamos a compartir con ustedes en el espacio de hoy. También tenemos la participación de Enfoque a la Familia. Tenemos en esta noche también el detrás de escena, que hoy vamos a ver también una historia interesante. Y luego, por supuesto, vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que vayan escribiéndonos, mandando sus mensajes, diciéndonos de dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Un saludo muy especial a todos los que están trabajando en esta noche, los panaderos, los que están en el supermercado, están todavía trabajando, la gente que está en la ruta manejando, los camioneros que pasan por acá por Paso de los Toros, los que están ahora detenidos en este momento en algún parador por ahí, ¿no? A la orilla del camino, empezando a, como dicen en portugués, a cuchilar para dormirse, o están comiéndose algo rico, tomando un mate. Bueno, un saludo especial a todos los que en esta noche están todavía trabajando y a la gente que está en su casa, al lado de la estufita, quemando alguna costillita, algún choricito también, como no, ¿por qué no? Está bien, tienen derecho, ¿verdad? Bueno, yo me quedo, bueno, mirá cómo está el centro, ahí está el centro de la ciudad, ahí está el monumento que caracteriza el centro de Paso de los Toros, una noche bastante desierta, bastante tranquila, ¿no? Los carritos están con las luces prendidas, un autito que pasa allá lejos, ¿no? Nada más. Está muy, muy tranquila la cosa por esta noche, pero con ustedes está el programa La Señal para acompañarles.
22 horas 14 minutos, 22 horas 14 minutos. Y ustedes de aquí a poco más van a conocer a la Sara que yo conozco y que tengo el orgullo y placer de conocer, que era una Sara radiofónica. Hacíamos un programa de radio cuando éramos muy adolescentes. Y bueno, ella se va a soltar y se van a dar cuenta que tiene un gran potencial también para esto. Pero hoy vamos a hablar un poco de suerte, ¿no? Vamos a hablar de la suerte, ¿no? El gesto, ¿no? Universal es la suerte. Bueno, vamos a hablar de la suerte. Y no lo hemos puesto como un título rotulante, sino como una pregunta. ¿Suerte? ¿Sí? ¿Suerte? Tenemos que hablar. Ese fue, el tópico que tenemos hoy, ahí lo están viendo en pantalla. Entonces es una pregunta. ¿Suerte? Entonces, si realmente creemos en la suerte, bueno, tenemos que hablar entonces. Y hay mucho para hablar y muy interesante. Hemos hecho un par de informes muy interesantes a propósito, porque además se acerca el Mundial. Ya estamos hasta el hartazgo. No empezó y ya estamos saturados del Mundial. Pero bueno, si hay un deporte, ¿no? Que se llama el deporte rey. Si hay un deporte en el que la suerte está embebida, pero de pies a cabezas, en el fútbol. Así que vamos a tratar este tema que es un tema que realmente nos va a hacer pensar y mucho. Pero ahora vamos a compartir uno de los segmentos de nuestro programa también, que bueno, trae siempre una reflexión muy interesante con un poder de síntesis increíble en la voz de Sixto Porras. Vamos a compartir entonces el segmento de Enfoque a la Familia. Luego también tenemos Good News de la buena noticia con Camilo. Tenemos también el detrás de escena. Y bueno, vamos a compartir y conversar un poco más con Sara también. Así que continuamos con nuestro espacio del programa en La Señal en el día de hoy. Algunas personas prefieren evadir los temas que les incomodan en lugar de enfrentarlos. Cuando no dialogamos, estamos ignorando a la otra persona y evitando hablar de temas importantes. Pero al hacer silencio, impedimos que se genere un diálogo positivo y no le permite a la otra persona interpretar lo que estamos sintiendo. Hacer silencio no resuelve los problemas que enfrentamos y puede traer distanciamiento entre los miembros de la familia. Para mejorar como familia es necesario conversar, usar las palabras correctas y tener una actitud de respeto. Es la única manera en la que dejamos saber qué es lo que estamos pensando y conocer lo que hay en el corazón de los demás. Conversar es demostrar que nos interesa limar cualquier aspereza que nos impida estar cerca. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. 22 horas 17 minutos, continuamos en esta emisión del programa La Señal. Hoy, como les digo, tenemos un tema interesante para tratar, la suerte. Hoy vamos a hablar de suerte. Y ya no alguno, no hermano, primo mío, calculo, dirá, y un cristiano hablando de suerte. Bueno, quédate y juzgame después de terminar el programa. Pero vamos a hablar de suerte, porque hay que hablar, es un tema interesante y que tenemos que tratar y vamos a aprender mucho, así que vamos a abrir la cabeza y aprender un poco hoy. Pero a propósito de aprender y de contactarnos y de tener esa conexión especial, tenemos redes sociales, tenemos Spotify, bueno, tenemos medios varios y muchos para elegir. Voy a tratar de darlos pausadamente porque son varios. Pero bueno, para comenzar podés buscarnos en Facebook o en Instagram como jesusesecamino.uy. Es la misma dirección que la web oficial de la iglesia, jesusesecamino.uy. También tenemos YouTube, donde allí nos encontrás como Jesús es el Camino, uy, sin el punto. Y bueno, después en Spotify nos puedes encontrar como Iglesia Jesús es el Camino. Allí están todos los capítulos de nuestros programas de cada martes. Ya el día miércoles ya está posteado, como se dice habitualmente. Y también ya lo tenemos marcado y posteado en la misma web de nuestra iglesia, donde también subimos el programa a través de Spotify también. Así que bueno, son varios los medios de comunicación. Y si querés escribirnos de una forma un poco más personal, más directa, podés escribirnos a nuestro WhatsApp 099 47 40 94 099 47 40 94 es el número para que nos puedas escribir, no solo cuando estamos al aire, porque de repente por ahí, bueno, te surge un tema que te gustaría que tratáramos. Nosotros con mucho gusto nos escribís y con mucho gusto lo evaluamos y buscamos la información y bueno, vemos también, nuestra reflexión siempre va hacia la Biblia al final del programa, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a ese tema. Capaz que tenés esa pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto a tal tema? Bueno, escribinos que con gusto nosotros los vamos a tratar aquí en la mesa de trabajo. Así que bueno, ahí están los medios de comunicación entonces. Y hoy, bueno, tenemos a Sara. Usted dice, ¿qué pasa con Sara? Que está ahí, está presente, se la ve en cámara y no habla. Bueno, ¿de qué vamos a tratar en el día de hoy con Sara?
Sí, hoy tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle, ¿no? ¿Seguís casada todavía? La gente es terrible. Es que me escribieron eso ahora. Un oyente me escribió. Parece ser el hermano mayor. Si sigue casada. Digo, no, ¿cómo va a preguntar? Bueno, lo pregunté al aire. Ya el que me preguntó ya está. Si sigue casada, felizmente casada, déjenla que está bien. Pero Sara está con nosotros hoy para, tratar algún tema particular. Ella está, obviamente, en nuestra iglesia, Jesús es el Camino, está trabajando y está al frente del grupo de mujeres de la iglesia. Está realizando una actividad semanal muy interesante. Mi esposa, por ejemplo, siempre habla muy bien de ese espacio, me dice que le hace muy bien. La mía también. Y reconoce que es una bendición, y es más, siempre arreglamos de alguna forma para yo quedarme con Agustina o algo para que ella pueda ir, porque de verdad es una bendición. Mi esposa es una mujer muy frontal y muy directa, si no fuera así me lo diría, pero realmente siente que es una bendición. Así que Sara, contanos un poco, ¿no? De qué se trata ese espacio, qué es lo que realizan, por qué quienes concurren hablan también del espacio, ¿no? Bueno, es un espacio que tenemos los días miércoles a las 3 de la tarde. Vamos cambiando la hora de acuerdo a las estaciones del año. Va variando el horario. Tenemos mujeres de todas las edades. Hay mujeres jóvenes, mujeres mayores. Y ya por ahí somos todas jovencitas, a distinta manera. Es un espacio que en todas las congregaciones supongo que hay lugar para las mujeres, las damas, para los varones, para los niños, para los jóvenes, los adolescentes. Y había nuestra congregación hace mucho tiempo, y el año pasado se me ocurrió mejor, en vez de ser un culto de mujeres, como hacemos un culto los domingos, una reunión en la cual el pastor adelante lleva la reunión, ¿no? Hacerlo más una reunión, más un espacio amigo, un espacio donde podamos compartir como mujeres. Nos pasa que a veces venimos el domingo al culto, escuchamos, recibimos lo que aprendemos de la Biblia con el pastor, pero como mujeres a veces nos falta esa parte de, a veces me siento así y nadie me entiende, o no tuve un rato para poder compartirlo con el pastor, o estamos en el culto, como se dice, y fuimos a escuchar, a recibir, y yo no pude compartir esa tal vez carga, preocupación que tenía. Entonces lo hice más una reunión en la cual podemos nosotras, llevamos mate, té, galletitas, lo hacemos bien, una reunión donde todas nos sentimos cómodas y obviamente aprendemos del Señor, aprendemos muchísimo, leemos la Biblia, aprendemos lo que el Señor nos quiere enseñar, oramos también una por las otras y a veces evacuamos dudas, preocupaciones, nos ponemos en el lugar de la otra, como hablábamos hace un ratito con Isabela, a veces venimos con las cargas de todos y no sabemos que hay más mujeres que también llevan su carga todos los días, que se le hace difícil, que no lo pueden compartir con nadie, o te dicen, como nos ha pasado, nadie me iba a entender. Nadie iba a entender esto que me está pasando. Compartimos como mamás, compartimos como esposas, compartimos como hijas, como mujeres, y encontramos un lugar donde podemos empatizar una con la otra, podemos decir, che, no estás sola, voy a orar por vos, esto viene de parte del Señor, esto puede ser una oración puntualmente. Entonces ha sido como dicen, es buenísimo que Luciana y María piensen así, ha sido muy enriquecedor, no solo para ellas, para mí también, el aprender y el encontrarnos unas con las otras en ese espacio que es precioso, que lo hacemos solo una vez a la semana, no lo hacemos más, porque también queremos dejar espacio en nuestra congregación para los niños, para los varones, para los adolescentes. Entonces, una vez a la semana, los miércoles a las 3 de la tarde, todas son bienvenidas, como decíamos ahora de Agustina. Yo a veces voy con Tomás, a veces está Agustina presente, no hay ningún tipo de problema si tiene que ir una mujer, una mamá. Y sí, por supuesto, y llevar bebés, niños, tenemos contemplado que pueda pasar y llevamos juguetes, llevamos para que dibujen, llevamos para que pinten. Que no te detenga no, estoy con los niños, no puedo, no es el momento. Te vamos a entender, está lleno de mamás, de esposas, de hijas que van a entender si vas y no hay ningún tipo de problema. Qué interesante, ¿no? Todo lo que decías, y que el espacio tenga, ¿no? Esté descontracturado, porque a veces el que no está acostumbrado a ir a una iglesia y va un domingo, exactamente, es tal vez un poco chocante, porque dice,
no está acostumbrado a la liturgia, no está acostumbrado a la forma que tenemos de hacer la reunión, entonces dicen, es todo muy formal, pasan adelante, dicen algo, después vuelven al lugar, todo el mundo está callado, o cantan algo que yo no me conozco y no me sé la canción. Pero esto es diferente, es una reunión, es como una tarde de té, porque Exacto. mi esposa siempre me dice, es un momento ameno, porque nos sentamos, tomamos un té mientras que hablamos de cosas importantes Exacto. y mientras que se reflexiona de temas interesantes. Una cosa que estaba pensando, ¿no? Que creo que estaría muy bueno también poder tener en el programa un espacio también así, aunque fuera un fragmento, de poder de repente tener una pequeña reflexión para otras mujeres que están en diferentes situaciones y que Sara pudiera hacerlo tal vez porque no, creo que sería muy interesante. Creo que Leonardo está en la misma sintonía, ¿no? Sí, tenemos que comprometerla. Está Bueno, acá. la comprometemos en vivo. En vivo. Ponela en plano, Isabela, En vivo. por favor. En vivo. Ponela en plano. Ahí está. Sara, ahí la está. comprometemos oficialmente acá en vivo. Oficialmente tiene que Ahí venir está, al programa. que venga. ¿Eh? Y tener un segmento, porque estaría bueno de Propio, verdad. sí, claro. De verdad que estaría Nos bueno. encanta, nos encanta. Ay, señor. Bueno, Yo estoy acá y doy palabra, Sara. Si vos venís, yo 5 minutos no estoy. bueno. Bueno, Ahí está, ¿viste? doble compromiso. Mamá te apoya. Doble compromiso. Hay que ver si el marido allá en la casa apoya. Yo Bueno. quiero contar algo muy importante que de repente a veces en nuestra sociedad... Que venga María también, ¿eh? Bueno, Claro. hay que traerla, sí. Hay algo importante que a veces en nuestra sociedad no tenemos presente, ¿no? O a veces cuando se piensa en el mundo religioso se piensa que la religión, la cuestión del mensaje, lo que Dios tiene para hablar, ¿no? De alguna manera se tiende a creer que Dios no le habla a las mujeres, que Dios no tiene un mensaje para las mujeres, que la Biblia no habla hacia las mujeres, cuando en realidad hay un sinfín de pasajes que hablan profundamente de cosas importantísimas para las damas que yo sé, porque mi esposa me da algunos tips, no es que hable todo, pero me da algunos tips, lo están tratando en esta reunión y realmente es muy interesante. ¿Y por qué no, Sara, dejar la invitación para aquellas mujeres que nos están escuchando para que puedan participar? Sí, por supuesto. Como yo digo, siempre les digo a las hermanas que van, compartan con hijos, con esposos, con padres, compartan todo lo que ustedes aprenden y les hace bien, compártanlo. Y sí es verdad, como decís, Horacio, yo le digo a las hermanas que en la palabra de Dios el Señor nos regaló a nosotras como mujeres muchos privilegios que a veces no sabíamos y nos tiene en cuenta para cosas maravillosas. Entonces, se aprende mucho, abrimos la Biblia y aprendemos un montón, como a veces no necesitamos solo abrir la Biblia y compartimos tanto y sentimos ese toque del Señor. A veces venimos, a alguna hermana viene ahí con sus preocupaciones, sus tristezas y dice, necesito que oren por mí, llego nueva, no conozco a nadie, quiero que oren por mí. Bueno, vení hermana, oramos todas por vos. Y para nosotras ya es una bendición esa reunión. Quédate con nosotros que luego de la pausa Sara nos sigue contando un poco más de todo esto y bueno, ya está comprometida para traer su segmento al programa, así que bueno, esperémosla el martes consiguiente. Amigos, continuamos con ustedes a través de 100.1 FM, la FM más potente del centro del país, compartiendo en esta noche el programa La Señal a través de esta emisora amiga. Cuando son las 22:36, estamos con 14 grados de temperatura y 74% de humedad a esta hora en el centro del país. Una noche extrañamente húmeda, no tan fría, pero los pronósticos de algunos meteorólogos para los próximos días dicen que va a enfriar y bastante. Así que bueno, vamos a prepararnos, ¿no? Ahí estamos mirando el centro de la ciudad de Paso de los Toros. Ahí estamos mirando la intersección de dos avenidas muy importantes de nuestra ciudad. Hay movimiento, vemos gente que camina. Quién sabe, algún día alguno vaya ahí, se pare y nos salude desde frente al monumento. Le mandamos saludos a todos los que están escuchándonos, sintonizándonos, donde quiera que se encuentren. Mucha gente que nos ha enviado sus mensajes y que nos sigue desde lugares bastante distantes, que a veces no pueden comunicarse, pero que nos han compartido, que están ahí siempre, tratan de estar atentos al programa. Algunos también lo hacen de forma diferida, después cuando sale grabado en las redes sociales. Así que bueno, una oportunidad en esta noche para estar junto con ustedes aquí por la 100.1 y compartiendo el programa La Señal. Ya se viene Detrás de Escena para compartir con todos ustedes. Las canciones nos transportan a diferentes lugares y hacen un hueco en nuestro corazón. Pero todas tienen una historia aún por contar.
Bienvenidos a Detrás de Escena. Hoy vamos a conocer la historia detrás de una de las canciones más cantadas y queridas de los últimos 50 años. Because He Lives, porque él vive, escrita por el matrimonio de Bill y Gloria Gaynor. Lo interesante es que esta canción nació en un momento donde había muy pocos motivos para sentirse tranquilos. A finales de los años 60 y comienzo de los 70, Estados Unidos atravesaba una época marcada por la guerra de Vietnam, tensiones sociales, protestas y una gran incertidumbre sobre el futuro. Pero además, en ese contexto, los Gaynor también enfrentaban desafíos personales. Gloria estaba embarazada de su tercer hijo, mientras que Bill se recuperaba de una enfermedad que lo había dejado física y emocionalmente agotado. En medio de todo eso, una pregunta comenzó a rondar sus pensamientos. ¿Quién traería un hijo a un mundo como este? Fue precisamente en esa incertidumbre donde comenzó a nacer la canción. Gloria recordó años después que una de las primeras ideas que escribió fue la imagen de sostener un bebé recién nacido en sus brazos. De allí surgieron las palabras que hablan de la alegría de recibir una nueva vida, pero también de la confianza de saber que ese niño podrá enfrentar los días inciertos porque Cristo vive. Ese pensamiento se convirtió en el corazón de toda la composición. Los Gaynor comprendieron que no podían garantizar un mundo seguro para sus hijos, pero sí podían confiar en un Dios vivo que sigue gobernando por encima de cualquier crisis. Por eso, el mensaje de la canción no es que los problemas desaparecen. El mensaje es que, aún en medio de la incertidumbre, podemos enfrentar el mañana porque Jesús vive. De hecho, la inspiración bíblica está ligada a las palabras de Jesús en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando la canción fue publicada en 1971, nadie imaginaría el impacto que ella iba a tener. Con el paso de los años fue traducida a numerosos idiomas, incorporada a himnarios, en iglesias, en campañas evangelísticas y en celebraciones multitudinarias alrededor del mundo. Además, recibió importantes reconocimientos y hoy es considerada una de las composiciones más influyentes de la música cristiana contemporánea. Lo más impresionante es que su mensaje sigue siendo tan vigente como cuando fue escrita. Porque aunque cambian las generaciones, las crisis y las circunstancias, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo enfrentaré el futuro? ¿Qué ocurrirá con mi familia? Y la respuesta que Bill y Gloria Gaynor encontraron hace más de 50 años continúa resonando con la misma fuerza. No porque tengamos todas las respuestas, no porque desaparezcan los problemas, sino porque Cristo vive. Más que una canción, porque Él vive, es una declaración de esperanza en medio de la incertidumbre. Es la historia de dos padres preocupados por el futuro de su hijo, que terminaron escribiendo uno de los himnos más importantes de la música cristiana. Y es un recordatorio de que aún cuando no sabemos qué traerá el mañana, podemos esperarlo y enfrentarlo con confianza, porque Él vive. 22 horas 43 minutos, continuamos en el programa del día de hoy y vamos a hablar de suerte. Qué suerte que escuché el programa hoy, dirá alguno, ¿no? Bueno, vamos a aprender alguna cosa. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? Suerte. Y a propósito vamos a comenzar por ahí, me gustaría que Horacio comience con su parte del informe que hemos armado, porque la primera pregunta que va a surgir es esa, ¿qué es la suerte, Horacio? Y bueno, según la ciencia, después vamos a ver de qué habla la Biblia en cuanto al tema, pero según la ciencia, desde el punto de vista del cerebro, el azar no tiene memoria, no tiene intención y no elige a nadie. No hay una fuerza invisible que favorezca a unos y perjudique a otros. Los números no recuerdan cuánto tiempo llevan sin salir, cada resultado es independiente del anterior. Sin embargo, algo curioso ocurre en la mente humana, aunque sabemos que eso... de manera racional seguimos sintiendo que la suerte existe y que puede estar de nuestro lado en una situación o en otra en contra. Los trucos que nos hace la mente generalmente son eso. La ciencia llama a estos sesgos cognitivos, a las trampas que nos tiende el pensamiento. Aquí hay algunos que se relacionan con la suerte. Los rituales. 97% de las personas hacen algún gesto, ¿no? Usted ya lo conoce, el clásico, hacer algún gesto o ritual antes de enfrentarse a algo incierto. Después Pablo va a hablar sobre el informe que tiene que ver con el fútbol, que es muy común ahora que se viene el mundial. Soplar los dedos, cruzar los dedos, usar ciertas ropas, repetir una frase. Casi todos, incluso quienes dicen no ser supersticiosos,
tienen este tipo de cábalas, de rituales. Los objetos de la suerte también es algo que mucha gente usa. Objetos. La mitad de los adultos en el mundo guarda algún objeto o repite alguna rutina que le da seguridad, aunque reconoce que racionalmente no tiene efecto. El corazón y la razón no siempre van juntos. Después viene, la memoria tramposa. Las personas que se sienten sin suerte, los que son desafortunados, los que están con la suerte en contra, recuerdan los momentos negativos con un 60% más de intensidad que los positivos. Eso distorsiona cómo ven su propia historia. El cerebro lleva sus propias cuentas y no siempre son justas. Las mentes educadas también caen en esto. Entre personas con formación científica o universitaria, el 92% rechaza las explicaciones mágicas. Para ellos la suerte se convierte en estadística. Quiénes nacemos, dónde nacemos y en qué época, explica hasta el 85% de las diferencias en el progreso humano. Lo llaman lotería genética y lotería geográfica. O sea, si te tocó es porque tuviste la suerte de ser una persona inteligente, de tener universidad, de llegar a tener determinado título. ¿Cambia esto según la edad? Bueno, sí. Claramente, cuanto más joven es la persona, menos cree en la suerte. Pero los mayores de 55 años, en un 58%, la considera una fuerza real la suerte. Entre los 35 y 54 años es un 42%, y entre los 18 y los 34 es solo un 28%. Las generaciones más jóvenes tienden a explicar el mundo de otra manera, aunque tampoco están libres de sus propias formas de pensamiento mágicos. Y en esta época que se viene, Pablo, ¿no? Estamos ya en el mes del Mundial, donde... tú lo dijiste hoy, estoy seguro que en tu informe lo dice, ¿no? El deporte rey, ¿se tiene que ver con la suerte o hay cosas que están relacionadas con la suerte? Sí, lo habrá, ¿no? Sí, es que sí, se le llama el deporte rey porque es el deporte más visto en el planeta es el fútbol, pero por mucha diferencia. Y bueno, sí, en definitiva, la conexión fútbol y amuleto, suerte es muy fuerte. El fútbol es el deporte rey, mueve multitudes frente a las pantallas y llena canchas en mundiales y en campeonatos locales de cada país. Pero en un deporte donde un rebote en el palo te cambia la historia, ¿cuánto influye la suerte y qué hacemos nosotros para intentar controlarla? Un reciente informe de investigaciones revela la radiografía de nuestras creencias y cábalas. La mente del hincha y las cábalas. Ese es todo un tema. La paradoja de la razón. Aunque racionalmente sabemos que una camiseta no mete goles, el 50% de los adultos conserva objetos o rutinas de seguridad. La famosa camiseta sin lavar, el mismo asiento de siempre, los mismos campeones, el mismo gesto, poner la televisión con la misma mano, la gente tiene problemas, ¿no? Rituales colectivos. El 97% de las personas hacen micro rituales antes de ir a un evento futbolístico. En el fútbol se traduce como una energía previa, la forma de entrar a la cancha, prenderle velas a los ídolos, cruzar los dedos en un penal, gritan quiricocho, hay miles de formas de llamar a la suerte, ¿no? Por así decirlo. La memoria selectiva, los hinchas se sienten mufados o con mala suerte y recuerdan resultados negativos en un 60% más que los que recuerdan con alegría, ¿no? Porque claro, te forman en un partido y dicen, no me pongo nunca más esa ropa, no voy nunca más me subo al auto por ese lado. Bueno, a ese nivel, ¿no? La suerte según el mapa de futbolero, ¿no? Por regiones en Latinoamérica, el templo de la fe, así le dicen, ¿no? El 68% de la población atribuye los hitos de la vida a variables ajenas a su control. Aquí el fútbol se vive con misticismo, promesas sagradas y rezos al cielo. Salió campeón Argentina del mundo y hubo gente que hizo cosas realmente alocadas porque lo había prometido. En Norteamérica la preparación es el 70% y lo definen como una intersección de la preparación previa con la oportunidad. Un enfoque muy de pizarra, muy de franquicia y de entretenimiento. En Europa la frialdad es más bien táctica. Menos del 15% le da valor a las cábalas. Para ellos ganar o perder es pura contingencia física de mercado o del estado de los jugadores. Bien, en el caso de Uruguay, pragmáticos pero timberos, el título ya es todo, ¿no? Uruguay presenta una paradoja tremenda para analizar. Es la sociedad más secularizada de la región. Voy de nuevo. Uruguay es la sociedad más secularizada de la región.
el 52% o más del 52% no tiene filiación religiosa. El uruguayo promedio dice ser racional y no cree ni siquiera en el universo para que tenga favoritos al patear un penal. Pero no se encanta jugar. A pesar de ese perfil, el 84% de los adultos uruguayos ha jugado o juega al azar alguna vez. Y algunos, 1 de cada 4 lo hace semanalmente. Y juegan la quiniela, la tómbola, el 5 de oro, y juegan al supermatch, que es para adivinar el fútbol. Bueno, la gente realmente, como dice el informe, ¿no? Pragmáticos pero timberos. Entonces, toda la gente en general, y más los que están conectados a la parte futbolera, creen muchísimo en la suerte, pero demasiado. Es más, muchas veces, si somos racionales, decimos, es que ese gol era imposible de parar, porque no había 2 arqueros que lo sacaran físicamente hablando. Y no, pero eso fue suerte, porque fíjate que el tipo tiene un aura increíble. No, pero bueno, lo atribuimos a la suerte. Así que ahora sí, vamos en definitiva a entender un poco qué es la suerte. ¿Existe la suerte? Reflexionemos. Todo esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué lugar ocupa la fe en medio de este panorama? La ciencia puede explicar los mecanismos del cerebro, puede decirnos qué buscamos, patrones donde no los hay, que nuestros rituales nos dan sensación de control, que la memoria nos traiciona. Pero la Biblia no habla de suerte, ni de azar, ni de probabilidades. Habla de providencia, de un Dios que conoce cada detalle de nuestra historia y actúa en ella con propósito, Leonardo. De verdad muy interesante toda la cabalística que estaban mencionando. Sara, contame un poquito, vos qué has visto en la gente con respecto a la fe, con respecto a la suerte, perdón. Contame un poquito, a ver, ¿qué me decís vos? Y sí, como decía Pablo, ¿no? En cuanto a fútbol, se veía, bueno, los jugadores cuando van a entrar a la cancha entran en un pie, ¿no? Tienen mucho, sí. También lo ves en la generación joven también se ve, porque eso lo van pasando de generación en generación. Uh-huh. No creemos en nada, como decía Pablo recién, no creemos en nada, pero el día que jueguen, ponete la remera así, y porque el abuelo se la ponía, papá se la ponía, vos ponete la remera así, y sentate ahí, y hacelo así. Sí. Y se replica. Sí, y hay cosas más bravas todavía, ¿no? Cosas más complicadas, digamos. Hay gente que dice, no sé, yo me acuerdo de mi abuela siempre con esas cosas porque era muy supersticiosa, y la abuela hacía cosas que eran así extrañas, no daba vuelta la escoba atrás de la puerta porque no quería que le vinieran visita, sí. No tiraba sal al piso porque si no le venía desgracia, que no se fuera a quebrar un espejo porque mirá, imagínate que 7 años de desgracia también. Todas estas cosas pertenecen a una especie de superstición, de algo, de darle poder a cosas, ¿no? De darle trascendencia a ciertas cosas. Bueno, como ustedes explicaban, así la ciencia nos dice que la suerte es algo prácticamente algo improbable. No existe una realidad para demostrar la suerte. La suerte no existe en realidad. Esa es la respuesta que yo quiero darles en esta noche. Y traté de hacer alguna breve reflexión. Pero bueno, la fe es mejor que la suerte porque la fe convierte la casualidad en propósito. Esa es una de las primeras cosas que quiero resaltar. Mientras que la suerte depende del azar y es impredecible, la fe te da la certeza de un plan, la motivación para esforzarte y la fuerza para superar cualquier obstáculo con convicción. Es un contraste claro, ¿no?, entre una cosa y la otra. Mientras que la suerte es algo que depende de la casualidad, ¿no?, la fe genera en nosotros el propósito. La fe produce en nosotros la acción, nos da una certeza de que hay un plan. Esto es lo que hace la fe en nosotros. La suerte es ciega y es aleatoria. Si las cosas salen bien, es coincidencia. Si salen mal, no hay control sobre ellas. La fe es intencional y constante. Te permite actuar con confianza en el presente y encontrar esperanza incluso en los momentos difíciles. Tal y como escuchábamos en el Detrás de Escena de hoy, ¿no?, la canción que trajo Pablo para contarnos su historia. Aún en medio de las cosas más difíciles, la fe nos permite creer que vamos a encontrar una respuesta y luchar por esa respuesta, ¿no? Trabajar, esforzarnos, seguir adelante. En los momentos difíciles la suerte no ayuda.
La suerte realmente no ayuda. Confiar en cruzar los dedos, en un muñequito, en una manito, en hacerse una señal en el pecho, en saltar en una pata, en tocar tambor, no sé, lo que quieras. Pero todas estas cosas no te dan ninguna seguridad. Son cosas que puede pasar o no. Y si pasa, vos le vas a dar una gran trascendencia, pero si no pasa, decís, qué desgracia, qué horrible, y te vas a querer olvidar. La fe te hace permanecer firme a pesar de lo que pase y no te das por vencido jamás. Muchas personas eligen sustituir el concepto de suerte por la fe. Aquí está lo importante, para reconocer que hay un propósito detrás de cada experiencia. La fe transforma la pasividad de esperar a que pasen las cosas en la acción de construirlas. Eso es lo que hace la fe. La fe construye, la fe trabaja, la fe acciona, mientras que la suerte queda esperando a ver qué pasa, ¿no? Queda esperando a ver qué pasa. Los que tienen fe salen a trabajar, ¿eh? No espera que los peces vengan a la orilla, van y tiran la red. Eso es lo que hace la gente que tiene fe. Ahora, nosotros creemos que la fe en la fe también es suerte, porque la fe en sí misma no puede hacer nada. Tenemos que tener la fe en algo más grande, algo mayor, en alguien que tenga el poder de hacer que las cosas funcionen. La Biblia nos enseña acerca de la fe, que es la palabra más importante en todo el texto bíblico. Nunca aparece la palabra suerte, excepto en algunos puntos para definirnos algo muy menguado y muy poco importante, o para mostrarnos lo poco importante que es. Sin embargo, acerca de la fe, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La suerte no ofrece certeza ninguna, sino solo un deseo al azar. La fe bíblica es una garantía absoluta basada en el carácter de Dios. Hay 4 diferencias bíblicas entre la fe y la suerte. La fe versus la suerte nos dice lo siguiente: la fe tiene dirección, la suerte es ciega. Jeremías 29:11 nos dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, le dice el Señor al pueblo de Israel. Con Dios no hay accidentes ni casualidades. Hay un diseño perfecto para tu vida. La fe produce fruto. La suerte es pasajera. Gálatas 6:9 nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si no te rindes, la suerte te invita a cruzarte de brazos y esperar que pase, mientras que la fe te impulsa a sembrar con obediencia. La fe da paz en la tormenta, la suerte simplemente te abandona. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos afirma que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando las cosas salen mal, en el que busca la suerte se desespera, se desanima, se angustia, sufre. Pero el que tiene fe sabe que Dios sigue bajo el control de la situación. Proverbios 16:33 dice: el hombre echa suertes, pero el Señor es quien decide todo. Esto lo dice la versión Dios habla hoy. La versión más moderna que tenemos de la Biblia, la traducción en lenguaje actual, dice: el hombre propone y Dios dispone. Incluso lo que parece azaroso en este mundo resulta estar siempre bajo la soberanía de Dios. Así que esta es la reflexión que les queremos dejar en esta noche. Mejor, en vez de probar con la suerte, en vez de quiniela, tómbola, sé que a alguno no le va a gustar lo que voy a decir, pero en vez de tanta cabalística y tanta, ¿sabe qué? Hay que tener fe. Es mejor entrar a la cancha creyendo que con Dios vamos a poder salir adelante y hacer goles, y no esperando que la suerte nos favorezca. Vamos a confiar en que nuestro trabajo va a rendir fruto si nos esforzamos y seguimos adelante, sabiendo que Dios siempre tiene el control, porque Él tiene un plan. Él nos diseñó con ese propósito y con ese plan, y se va a cumplir en nosotros, no por suerte, sino porque Él es soberano y así lo hará. La cita está hecha, martes que viene, 22 horas para reencontrarnos. Y bueno, agradecerle mucho a Sara por su participación en el programa de hoy. Ya está comprometida para tener su segmento y demás. Así que bueno, le agradecemos por su participación hoy. También gracias a Horacio. Y bueno, una bendición realmente el programa de hoy. Y bueno, y desearle que tengan un buen descanso en el día de hoy. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere, 22 horas a través de la 100.1. Nos vemos, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena noche. Bueno, gracias a todos, que Dios los bendiga. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere.